Las imágenes de miles de presos ingresando al centro de confinamiento del terrorismo, una mega cárcel con capacidad para 40.000 personas, son el capítulo más visible de la guerra contra las pandillas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Pero detrás de la palpable mejoría de la seguridad en las calles y de las cifras de las que hace alarde el mandatario, su mano dura está asfixiando la democracia y el Estado de Derecho en el país. Soy Sandra Borda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Unboxing, una serie de análisis y opinión producida por Democracia Abierta. Saquemos de la caja la crisis democrática en El Salvador. Durante los últimos 30 años, la violencia se volvió un fenómeno estructural en las ciudades salvadoreñas, con tasas anuales que superaron los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en varias ocasiones. La causa principal es la confrontación entre las maras, unas pandillas creadas por jóvenes centroamericanos que emigraron a Los Ángeles en la década de los 80 y luego fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos. A su regreso, las maras encontraron un terreno fértil para reproducirse, marcado por la pobreza, la falta de oportunidades y las jugosas rentas de las economías ilegales. En 2019, Nayib Bukele llegó a la presidencia con la promesa de pacificar el país. Durante los primeros años de su gobierno logró reducir sustancialmente la criminalidad gracias a un pacto secreto con las maras para reducir los homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas. Pero en marzo de 2022 este pacto se rompió y el país vivió una ola crítica de violencia que causó 87 muertos en tan solo 3 días. Esto llevó al gobierno a declarar un régimen de excepción que suspendió la libertad de reunión y el derecho a la defensa de las personas detenidas. Le dio facultades especiales a la fuerza pública. Leales a nuestra patria y a nuestro presidente. Nación de héroes. Y aumentó la detención provisional de 3 a 15 días. Más de un año después, esta medida que debía ser temporal aún sigue vigente. Las cifras oficiales hablan de más de 66.000 personas detenidas y de una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Números que explican los altísimos niveles de popularidad de Bukele, que rondan el 90%. Pero el costo para la democracia y el Estado de Derecho también está siendo altísimo. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian más de 4.000 detenciones arbitrarias, 132 personas muertas bajo custodia del Estado y condiciones inhumanas en las cárceles del país que hoy albergan el 1.5% de la población, la cifra más alta del mundo. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. La democracia necesita de unas condiciones mínimas de seguridad para prosperar, pero el espectáculo punitivo de Bukele parece más una estrategia para consolidar su proyecto autoritario. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Gabriela Santos. Gabriela es directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Hola Gabriela, es un gusto que nos acompañes en Unboxing de Open Democracy. Quisiera empezar por preguntarte, se acaba de cumplir un año del estado de excepción en El Salvador y quisiéramos saber cuál es el balance en materia de derechos humanos, cuál es el balance en materia de concentración del poder después de un año de que el país esté sometido a estas medidas de estado de excepción. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por poner sobre la mesa este tema tan importante también para nuestro país y para la región. Ya cumplimos, como usted ha mencionado, un año del régimen de excepción y esto ha traído una serie de vulneraciones a derechos humanos. Entonces, una medida que debe ser temporal en nuestro país, en El Salvador, se ha convertido en algo permanente. El gobierno tiene este discurso que ha capturado a más de 65.000 terroristas, pero eso no es cierto. Hay muchas personas que han sido detenidas de manera arbitraria, que son inocentes, personas que han muerto a manos del Estado, cuando el Estado tiene una obligación de respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces tenemos todo este cúmulo de violaciones a derechos humanos, donde no importa el principio de inocencia,
no importa el principio de legalidad, no importa el debido proceso. Sobre la pregunta de ¿hasta cuándo va a llegar esto? El gobierno ha dicho en múltiples ocasiones que el estado de excepción se va a prorrogar las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces es eso o hasta cuándo implica? Es la incertidumbre en la que vivimos, porque nuevamente el gobierno ha presentado esta narrativa, este discurso, que gracias al régimen de excepción ahora hay mayor seguridad, es decir, ha establecido una relación de causalidad con el régimen de excepción y también porque es una herramienta electoral. El próximo año tenemos elecciones. El presidente ha manifestado que se va a presentar para la reelección, a pesar que en nuestro país la reelección inmediata es inconstitucional y por tanto, como es una medida fuerte para su gobierno, la reducción de homicidios y la sensación de seguridad en los territorios, van a prorrogar el régimen de excepción indefinidamente. Entonces no vemos un panorama de mejora lamentablemente, sino todo lo contrario, de profundización de las violaciones de los derechos humanos. Gabriela, y si uno quisiera hacer un análisis de cuáles son los factores o cuál es el trayecto que ha llevado a El Salvador a este escenario de deriva autoritaria, pues porque no solamente están teniendo el problema de los estados de excepción, sino que también la división de poderes se ha visto sustancialmente minada. ¿Cómo podría uno explicar la situación en la que se encuentra hoy El Salvador en ese sentido? ¿Cómo explica uno el deterioro del Estado de Derecho que ha sufrido el país recientemente? Actualmente hay una concentración absoluta del poder. Tenemos ahora un presidente que está en el órgano ejecutivo, una asamblea legislativa mayoritariamente del partido del presidente y la primera acción que tomaron los diputados y diputadas de esta asamblea legislativa dominada por la mayoría del partido Nueva Ciudad del presidente fue destituir a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y luego también destituyó e instauró a un nuevo fiscal general de la República. Esto implica la captura del órgano judicial y del Ministerio Público. El presidente y la Asamblea Legislativa colocaron a personas afines al oficialismo en estos puestos. Entonces, con eso se consolida completamente una captura del Estado donde todas las instancias van a responder a las órdenes del oficialismo. Entonces, no podemos esperar que exista separación de poderes y sobre todo controles interorgánicos. Lo que ha intentado infundir el gobierno es que ante una voz disidente, esta persona o va a ser removida de su cargo y por tanto lo mejor va a ser el silencio. Y eso a todo nivel, tanto a nivel de funcionarios y funcionarias y también en la sociedad civil que intenta callarlo. Sin embargo, siempre han existido voces que a la fecha siguen denunciando todos estos abusos de poder y esta captura que ha derivado en injusticias y en violaciones de derechos humanos. Es importante, creo yo, entender que en la medida que el poder esté concentrado, los derechos humanos se van a ver completamente violentados. Y finalmente, Gabriela, una pregunta sobre el futuro. Hay elecciones, como mencionaste, próximamente. Es posible que el presidente se vuelva a presentar. ¿Qué necesita pasar en El Salvador para superar, digamos, esta crisis enorme por la que están pasando en materia de violación de los derechos humanos y de concentración del poder? ¿Hay algún partido, algún candidato que se constituya en una salida a esta crisis en la que se encuentra el país o nos vamos haciendo la idea de que esto va a durar un largo tiempo? Una pregunta complicada. Creo yo que también es importante contextualizar que el presidente llega al poder debido al hartazgo de muchas personas, la decepción también de los gobiernos anteriores, que tampoco pudieron hacer cambios profundos en la sociedad salvadoreña. El presidente ha logrado capitalizar todo eso, canalizarlo y, bueno, apela mucho a las emociones. Entonces, actualmente el presidente tiene mucha popularidad, precisamente por todo el tema de seguridad, que ha sido una deuda histórica para la población salvadoreña, pero es importante entender también que un presidente tenga mucha popularidad no significa que pueda estar por encima de la ley y que va a incumplir distintas normativas, que es lo que está sucediendo. Entonces, bajo ese escenario es que el presidente decide presentarse a una elección como candidato. Desde ya hay campaña electoral, siendo que está prohibida porque no estamos todavía oficialmente en tiempo de campaña y lamentablemente tampoco se vislumbra una claridad en cuanto a una alternativa respecto del presidente. La apuesta entonces es a la sociedad civil, que salga alguna candidatura por parte
de la sociedad civil para que pueda hacerle un equilibrio al presidente Nayib Bukele. ¿Va a ganar esta persona en las elecciones presidenciales? No, es casi un hecho que no va a ganar, porque obviamente también el gobierno tiene todo a su favor. Entonces es complejo este escenario y lamentablemente sí se vislumbra que el gobierno actual se perpetúe en el poder. En todo caso, vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir denunciando todas estas violaciones a derechos humanos, y que la historia también nos ha demostrado que la concentración del poder jamás va a llevar a algo bueno. Y por tanto es importante seguir insistiendo en que no es la popularidad la que debe de medir, que es lo que debe de hacer un funcionario. Vale, Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. ¿Podrá sobrevivir la democracia salvadoreña a la mano dura de Bukele? ¿Es sostenible la seguridad punitiva sin atender las causas estructurales de la violencia?